Conversar con ustedes. ¿Cómo te va, Ale? El fútbol o la historia del mismo, ¿verdad? Porque la gente que va hoy al estadio o lo ve en televisión no siempre conoce de qué forma hoy podemos tener un jugador como Alexis Sánchez, como Matías Fernández. ¿Será porque simplemente entrenaron, le pusieron empeño y salieron adelante? La verdad es que si hoy día están donde están es porque hay una historia, muchas personas, muchos otros deportistas abrieron las puertas a que hoy futbolistas chilenos puedan ir a estos países. Después de Zamorano todos sabemos cómo se abrieron las puertas, ¿verdad?, para que otros futbolistas chilenos llegaran a jugar a España y a Italia también. Hemos tenido jugadores muy destacados en distintas épocas. Después de lo del 62 parece que se marca esta revolución. Sí, efectivamente. El primero fue David Arellano, que murió en España, habíamos hablado de él, ¿cierto? Y después yo creo que el más grande fue Elías Figueroa. Ahora, Elías Figueroa se desempeña o nace o surge en el fútbol en el periodo que va entre 1962 y 1980. Yo siempre divido la historia del fútbol en tres fases, bueno, 4 con la actual. La primera fue el periodo que va de 1900 a 1930, que es la introducción. El fútbol llega a introducirse, o sea, se comienza a practicar en las distintas ciudades del país. De algún modo se masifica entre 1900 y 1930. A contar de 1930 y hasta 1962, Mundial de Chile, ¿verdad?, el fútbol se profesionaliza. Lo que era una actividad absolutamente amateur, que uno lo hacía por corazón, en esos 30 años aproximadamente se convierte en una actividad profesional, donde son profesionales los futbolistas, los entrenadores, los asistentes técnicos, etc. Y entre 1962 y 1990, el fútbol adquiere una maduración física y económica. Mira qué importante, porque si bien es cierto los futbolistas ganaban dinero, las instituciones hasta el año 62 eran absolutamente deficientes. ¿Y qué viene del 62 en adelante? Una crisis atroz en lo económico, casi la quiebra del fútbol chileno, de la asociación de fútbol, la maduración, el aprendizaje, porque las crisis son oportunidades de aprender, ¿verdad? Las instituciones, los países aprenden en las crisis, y eso le pasó al fútbol chileno. Algunos clubes profesionales se profesionalizaron, se privatizaron, y hoy tenemos una maduración en ese aspecto. Ya se aprendió que las instituciones se manejan con seriedad, que no hay que comprometerse más allá de lo debido. Y quizá otro punto negativo, el tema de las barras también. Surgen las barras bravas. Claro. Ya no es tanto el fútbol de la familia. Es un buen aporte, eso es en los aspectos negativos. Comienzan a aparecer la violencia en los estadios. Bueno, ya lo vimos el fin primero de semana en Europa, claro, con Argentina. Primero en Europa, ¿cierto? Las barras bravas en Inglaterra, en los demás países europeos, ¿cierto? Los hooligans. Y eso también llega a Chile, y eso lo estamos viviendo hoy. Las barras bravas de Colo-Colo, de la Universidad de Chile, sobre todo. Y esperamos, ¿cierto?, que la experiencia de los países europeos nos ayude. Estamos tratando de copiar eso. Ahora, pero no solo hay estas cosas negativas. Después del Mundial del 62, Chile tercero, esto fue con esta canción el Mundial del 62 que todo el mundo bailaba, que todo el mundo cantaba, ¿cierto? Porque era tan conocida como el himno nacional, el Mundial, el rock del Mundial, de los Ramblers. Bueno, ¿qué vino? Vino la euforia total. Eso coincide con el esplendor de la Universidad de Chile, el surgimiento del ballet azul. Inmediatamente después del ballet del éxito chileno del 62, la realidad chilena. Somos un país subdesarrollado futbolísticamente. No tenemos la infraestructura, la capacidad de rayar a primer nivel todavía. Nos faltan muchas derrotas, muchas crisis. Y justamente en el intento de llegar, o sea, en la llegada al Mundial del 66, que fue en Inglaterra, los resultados chilenos fueron desastrosos. A pesar de que se consolida ahí don Elías Figueroa, un hombre brillante, talentosísimo, y también en ese equipo quien brilló fue Rubén Marcos, el eximio atacante azul de Universidad de Chile. Elías Figueroa venía de Santiago Wanderers. Y mira, se da una paradoja. A contar del año 66, Chile va a los mundiales en Europa y Chile pierde sus clasificaciones a los mundiales que se juegan en América. Porque Chile juega en el Mundial de Inglaterra, después en el Mundial de Alemania y después en el Mundial de España. Pero Chile pierde sus clasificaciones a los mundiales de México, de Argentina, me parece que Estados Unidos también. ¿Y por qué? Porque bueno, cuando se juega en América, normalmente los equipos campeones son americanos. Argentina, Brasil. Principalmente, y se gana un cupo más.
Entonces, para el Mundial que se disputa en Europa, hay uno menos de los grandes que no participa de la eliminatoria, o Argentina o Brasil. Se genera un cupo más y ese cupo lo toma Chile. Siempre con la calculadora. Siempre con la calculadora. Ahora, nuestro fútbol en esta década, en este trienio, ¿cierto? En estos 30 años, aprende a madurar, entiende su derrota y hay un desarrollo físico. Hasta los años 60, Chile creía que el fútbol se ganaba, hasta los años 70, se ganaba con talento, con virtuosismos. Pero en los años 70, Brasil sobre todo, nos enseña del despliegue de esos laterales que se van arriba al ataque, de jugadores que corren 10 kilómetros en un partido en los años 70, 10 kilómetros por partido. En Chile el promedio estaba en 3 kilómetros. Nuestros jugadores trotaban, ahí está Caselli, ¿verdad? Mucho talento, el metro cuadrado, pero ahí en chiquitito. Y entonces comienzan a aparecer estos futbolistas chilenos súper dotados en el estilo de Iván Zamorano, el cabezazo, altura, nunca lo habíamos tenido prácticamente. Salas que se come la cancha, un poco antes Gustavo Moscoso y hoy día Alexis Sánchez. ¿Cómo corren estos muchachos? O sea, el fútbol se ha hecho más físico. Absoluta. O sea, hay un desarrollo físico. O sea, más que se hizo más físico, los futbolistas chilenos entendieron que el desarrollo físico es algo relevante. El mejor futbolista del mundo hoy día es Messi, ¿cierto? A Messi lo tomaron a los 12 años, los españoles, se lo llevaron a Europa. Lo primero que hicieron fue hacerlo crecer 10 centímetros más. Si Messi hoy se hubiera quedado en Argentina, mediría 10 centímetros menos. Los españoles lo trabajaron, lo alimentaron y lo hicieron crecer 10 centímetros más. O sea, y eso lo aprendió el fútbol chileno también. Alejandro, el caso, y Emilia lo sabe bien de cerca, de los campeones españoles, Xavi, Iniesta, son todos pequeñitos. ¿sí? Son pequeñitos, muy sí. pequeños, 12 años, ¿verdad? Es que el fútbol español... Bueno, en los últimos años el fútbol español por primera vez superó y definitivamente al fútbol italiano, ¿verdad? Hasta hace 10 años atrás, la primera potencia mundial era el fútbol italiano. Hoy lo es el fútbol español, son los que pagan más precios. Y en estos 30 años, del 60 al 80, ¿qué otra cosa ocurre? La empresa, la industria del fútbol se constituye como la más importante industria económica en el mundo. No hay en el mundo una industria que mueva tanto dinero como el fútbol. Los traspasos, la FIFA. Las camisetas, las transmisiones televisivas, el merchandising, todo el movimiento económico que genera el fútbol no tiene comparación. No hay una actividad económica, no hay una industria en el mundo que venda, ni siquiera la Coca-Cola vende tanto. De hecho, la Coca-Cola es sponsor del fútbol. Nadie vende tanto como el fútbol. Es la más importante industria económica. ¿Qué pasó en Chile fruto de esto? Bueno, muchos dirigentes llegaron al fútbol a captar una parte de estos beneficios económicos, ¿verdad? A dar un zarpazo. Y las crisis sacudieron aquí mismo, localmente, Deportes Concepción, ¿verdad? A nivel nacional, Abel Alonso, todos recordamos cuántas crisis hubo para que entendiéramos que teníamos que actuar con más responsabilidad. No es tan distinta la historia del fútbol en Chile a la historia de nuestro país, ¿verdad? Y logra Chile hoy día una maduración. Tenemos un biotipo, un futbolista, un habitante de menor envergadura física que los brasileños, que los argentinos y los uruguayos. Pero vamos camino a igualarlos o superarlos, a algunos de ellos al menos a Uruguay. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, Alejandro, ahora la selección tal y como está, con jugadores que están jugando en las principales ligas del mundo, en Europa, algunos aquí en Chile? Ver, no el fútbol chileno, la selección chilena, este grupo de élite, lejos es la mejor selección en la historia del fútbol chileno. ¿En qué aspecto? En el valor económico que tiene. Nunca habíamos tenido un seleccionado, un grupo de 22 jugadores que tuviera un valor tan alto comparado al de nuestros vecinos y al del resto de los países del mundo. Nunca en nuestra historia. La selección del 62 salió tercera, pero su valor era el 15º. O sea, los jugadores chilenos valían muy poco dinero. Claro, sacaron una muy buena ubicación. Hoy, en cambio, claro, difícilmente podremos sacar un tercer lugar, no es imposible, pero en las estadísticas tenemos el mejor plantel en la historia del fútbol chileno. Pero muchos piensan que es posible el título de la Copa América. Absolutamente, como en el tenis lo tuvimos también. Este seleccionado se compara a la generación de Marcelo Ríos, se compara a esa generación. O sea, tenemos de verdad un pequeño grupo de deportistas excepcionales que lo han hecho con responsabilidad, algo que en Chile hay más que en Argentina, que en Brasil
y que en Uruguay el biotipo chileno es más responsable, tiene más conciencia del deber. Entonces, es razonable que Chile sea capaz de producir cada 10 años, 10, 15, 20 jugadores de alto sentido de la responsabilidad. La responsabilidad en el fútbol da los mejores frutos. Siempre cito como ejemplo Iván Carrasco. ¿Lo recuerdas tú o no? Lo viste jugar en Lota Schwager, en Mundial, entrenador ahora. Una persona que sin tener tal vez los atributos técnicos, fruto de una extrema responsabilidad, tuvo un desempeño brillante en el fútbol. Y eso es lo que copian hoy grandes estrellas que además de responsabilidad suman algo de talento. Porque jugadores como Alexis Sánchez en el pasado ha habido muchos en Chile, pero irresponsables, sin ese sentido del deber. No debo fumar, no debo beber, no debo acostarme tarde. Porque el futbolista que aprende disciplina. Eso, debo entrenar en la mañana, debo entrenar en la tarde, disciplina. Debo comer esto y no esto otro. Eso es lo que el fútbol chileno aprendió entre 1962, tercero en el Mundial, y 1982, cuando nuestra selección fracasó estrepitosamente en vuestro país natal, en el 82, España, con un entrenador que lo hablaba todo, el Locutín Santibáñez, que prometía que íbamos a ser campeones del mundo. Y llegamos a España y fuimos humillados. Ahí el fútbol chileno termina su proceso de maduración. Pero nadie física, se acordó de ese penal después del penal que perdió Casegui, ¿verdad? Y detrás de él Sandrino Castec, que era el centrodelantero que a mí me gustaba, porque yo siempre fui partidario de este fútbol de mayor despliegue físico, de más entrega. Cuando yo era futbolista en los años 70, fútbol amateur desde luego, nosotros íbamos a entrenar a la playa con mis compañeros y corríamos por ahí, algo que era absolutamente inusual. ¿En qué equipo jugaba? En el Liverpool de Coronel. Liverpool sí. De Coronel. Eran años de absoluta, o sea, nadie en el fútbol amateur hacía esas cosas. Yo jugué también. Fueron los años en que los laterales derechos comenzaron a convertirse en punteros derechos, algo que hoy día es muy habitual. Antes de los años 70, un lateral, un defensa tenía prohibido cruzar la mitad de la cancha. Mira qué cosa más insólita. Cuando un defensa cruzaba la mitad de la cancha, el entrenador, vuelve atrás, Chueco, Chandúo, cualquiera que fuera el apodo, porque todos los futbolistas tienen esos apodos medio raros. Vuelve. O sea, ¿cómo se te ocurre cruzar la mitad de la cancha? Hoy es una obligación del equipo que al menos uno de los dos laterales tiene que estar de la mitad hacia arriba cuando el equipo ataca, ¿verdad? Según por dónde va el balón, el otro tiene que estar desplazándose, apoyando. Mira, traje mis zapatos de fútbol además para que ustedes me crean que jugué en un equipo yo, Hermandad Porteña de Talcahuano, sí. Un equipo de fútbol amateur. Vamos a estar regalando algunos premios como estos durante la Copa América, así que contarle a la gente que deben estar atentos a nuestra programación porque tenemos varios premios a propósito de Chile. Vamos a estar con programas especiales, revisando videos. La Copa América es donde brilló Zamorano. 4-0 le ganamos a Brasil en una Copa América. Le ganamos 4-0, por ahí tenemos 3 empates con Argentina en nuestra historia, que es lo más que hemos podido obtener por allá. En fin, han habido cosas notables, ¿verdad? Letelier, uno de los goleadores frente en el partido que tú dices de Brasil. En fin, hay mucho talento. Pero para tener lo que hoy tenemos, el fútbol chileno primero tuvo que tener algo relevante, historia. Para tener Chile lo que hoy tiene, ha tenido que tener esta historia y no hay que hemos heredado de la madre patria y de nuestros antepasados de origen asiático, los mapuches, ¿verdad? Y por eso, Alejandro, este espacio donde queremos compartir toda esa historia contigo, y te agradecemos también que nos acompañes. Ha sido un agrado en este primer siglo, porque claro, terminamos hoy un ciclo de... Estamos ya planificando algunos temas porque se viene en septiembre, sí o sí queremos que esté acá con nosotros. Ha sido un agrado, para mí una experiencia verdaderamente hermosa. Y todo lo que hemos aprendido. Infinitamente. Y que he aprendido yo también. Porque venir acá me obliga a aprender, aunque ustedes no lo crean. Y la respuesta de la gente también ha sido positiva a través de nuestros correos, ¿cierto? Eso nos llena de orgullo. Así que agradecerte, ¿cierto? Y esperamos verte pronto por acá, como yo te digo. Sí. La historia es bella, ¿cierto? No es latosa, que bien para los niños en el colegio. La historia es hermosa. A veces leer un libro, la gente que va a las librerías, yo permanentemente, ¿cierto? No tengan temor a leer un libro de historia. Se van a encontrar con ustedes ahí en ese libro. Un poco de nosotros en cada libro de historia. Así es. Alejandro Sáenz. Un agrado también, pues. Un agrado. Nuestro amigo acá del Matinal, donde además lo podemos encontrar en el complejo Chivilingo, ¿cierto? Funcionando durante todo el año y esperando también paseos, fechas importantes, celebraciones. Ahí en la entradita, ¿cierto? A Chivilingo. Así es. Alejandro, muchas gracias. Un agrado para mí. Nosotros vamos a ver una nota a continuación.